tardes. Estamos en una emisión más de nuestro programa La Justicia Debe Ser para Todos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, la licenciada Mónica Ayala Esquivel y el licenciado Santos Javier Rivera Gómez, que son especialistas en Derecho y son asesores jurídicos del CIDGE, y también al licenciado Jaime Ferrer. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema reformas torancistas que aplastan al trabajador. Es un tema sin duda fuerte, pero vamos a ver de qué manera estas reformas constitucionales han dañado los derechos laborales de los trabajadores del gobierno del Estado. Licenciada, ¿nos pudiera hablar de una de las reformas que hizo o que desarrolló este gobierno? Bueno, como sabemos, son varias. Ha sido muy aplastante esta situación durante esta administración. Si bien es cierto, en alguna ocasión ya platicábamos que estas reformas trae de cierta forma una antecesión ya de lo que se venía gestando para lo que era la disminución de los derechos laborales, las percepciones salariales, congelamiento de plazas. Es un hecho muy cierto que esta administración las aplicó, las tomó. Había administraciones que las dejaban ahí, estaba el decreto, era como letra muerta, era como ahí está el coco, pero no pasa, no aplastamos, no pasamos el rodillo. Y en esta administración, lamentablemente, hemos visto con mucho ahínco de parte de esta administración priista, que ha sido una consigna el aplastamiento de los derechos laborales a la par de una comparsa sindical por parte de sindicatos que llevan la representación, que los hemos visto sentados en curules, pudiendo ejercer esa representación que llevan del gremio de donde nacieron, y todo lo contrario, ¿verdad? Lamentable, te pudiera platicar, te digo, son muchas, lo estamos viendo una por una. Por ahí hay un decreto 18 de extinción de plazas. Sí, de hecho es la antecesión de lo que comentábamos, es lo que ahora estamos viviendo con la ley de egresos desde el año 2013, en que se incluye en la ley de egresos, se gesta ahí en la ley de egresos la cuestión de congelamiento de plazas, de ascensos, que es un derecho de todo trabajador. Claro. Que lo va fingando, no lo roba el trabajador, lo gana con su trabajo ahí a diario. Se orienta el escalafón, ¿no? Exacto. Bueno, en ese aspecto tenemos que ver una cuestión, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esto inicia a raíz de la reforma laboral del artículo 123 en la Constitución primero, y la ley secundaria que viene a ser la Ley Federal del Trabajo. Esto viene a robar una serie de derechos desde el nivel nacional y que se van traduciendo a nivel estatal, ¿no? No solo aquí en el estado de San Luis Potosí, sino en todos los estados se ha estado dando una serie, diríamos en cascada, de reformas laborales, y todas ellas con el sentido de dañar al trabajador, de quitarle derechos. Uno de los aspectos que podemos mencionar, bueno, desde la Ley Federal del Trabajo, la pérdida de antigüedad, derecho a huelga, los derechos a la cuestión de seguridad social. Estamos diciendo que hay trabajadores que ahora no cuentan con el seguro social, no cuentan con el Infonavit. Como los que están ahorita en el INPODE. Así es, o sea, por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo que se hace la pérdida de antigüedad por el outsourcing, ¿verdad? Te contrato por 6 meses, claro, un año, y al fin de ese tiempo te liquido y te vuelvo a recontratar, y no creas una antigüedad, ni para un tercero, ¿verdad? O para la institución. Y eso mismo se ha venido dando, pero de una forma muy disfrazada, diríamos así. ¿En qué sentido? Bueno, mencionan ahí el decreto 18, bueno, es una congelación de plazas, de ascensos, que es un derecho que se tiene como trabajador. Claro. Yo voy a hacer una pregunta. Es decreto 18, congelamiento de plazas, ok, ya no asciendes. Por otro lado, también hay un decreto donde hacen un decreto de austeridad, sí, que según esto el gobierno, bueno, ya no va a contratar personal, ¿cierto?
Mira, me gustaría comentar en relación a esto. Es realmente una burla lo que se ve. Es un congelamiento, son decretos creados para aplicarse pues a los trabajadores, más no a la gente que entra. Lo vimos en el programa pasado, abusos de autoridad, ¿verdad? Claro. No sé cómo existe. Por eso lo pregunto. Sí. O sea, el decreto de austeridad es una gran mentira. Claro. Es una falacia que se ha creado y el cual realmente no cumple solo golpea al trabajador auténtico, al trabajador real. En ese sentido, ¿por qué? Porque hay trabajadores que tienen niveles de maestría, de licenciatura, claro, y que tienen años trabajando y que están bajo contrato. Entonces a ellos son a los que se está perjudicando. Se crean nuevas formas de destruir ese derecho. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? Crear un decreto supuestamente de austeridad, en el cual nosotros nos damos cuenta que hay lugares donde se está contratando personal nuevo, se les están asignando bases. No vamos más lejos. La Auditoría Superior del Estado es un centro de contratación a nivel grande. Con esto, en el Supremo Tribunal de Justicia, lo mencionamos. Con esto ya no contrato más personal, solamente el que yo quiero, ¿verdad? Pues ahora sí que los allegados. No te dejo que crezcas. Está fuerte para los trabajadores. Lo vimos también ahí en Segaip. 399. Es el primer decreto que nace esta cuestión, es el decreto de la ley de egresos en el año 2013. Es donde viene, lo suben de un decreto, lo elevan a la ley. Es la publicación, es el número que se le da en el periódico oficial, donde nace ya con más firmeza este congelamiento o este aparente congelamiento o esta forma legaloide de poder utilizar un pretexto para pintar una pared a los derechos laborales de los compañeros. Ahora, en ese sentido tenemos que entender algo, ¿no? Los derechos laborales son derechos humanos. Claro. Entonces, al ser derechos humanos, estos decretos lo podemos señalar claramente que son totalmente anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque están discriminando. Porque hay trabajadores que hacen las mismas funciones y no se les paga el mismo salario. Entonces, eso es discriminatorio y eso es violatorio. Y aun cuando tú te vayas al aspecto legal, puedes decir, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues se han hecho demandas de amparo, se ha promovido lo legal, pero no vas a prosperar. ¿Por qué? Porque los jueces de distrito son comparsa del gobierno. Pero aparte los derechos de los trabajadores no deberían de ser en un término legaloide, es un derecho que tienes. Claro. Y están protegidos por tratados internacionales también. Entonces, y pues lo más grave aquí es que la Constitución los contempla y no se les está dando el valor ni la fuerza a la protección de los derechos. Y es una obligación del Estado. No estamos hablando de la persona, del Estado, de toda autoridad, sí, de proteger, de salvaguardar el derecho del trabajador, el derecho laboral, el derecho humano, que así se considera ahora, de una nueva forma, ¿verdad? Internacionalmente los derechos los derechos del trabajo son derechos humanos. Hay una gran irresponsabilidad entonces de la autoridad estatal para poder cumplir con los trabajadores en forma, ¿no? El Acuerdo General 95. Es este acuerdo que crea el Supremo en el año 2014, donde había tenido acuerdos internos, y te reitero nuevamente que lo lleva a aplicar en forma enérgica, a darle todas las formalidades. Lo publica en el periódico oficial por primera vez cuando eran acuerdos internos que llevaba el Pleno del Supremo. Lo publica para darle toda la fuerza en un ejercicio de arrebatar los derechos del aguinaldo. Es aquel que legalizó o trata de legalizar que el aguinaldo sea descontado si hay alguna incapacidad médica, situaciones que no entendemos cuando la Constitución protege estas situaciones, el derecho a la salud, es específica, sí, es un derecho humano y pues
por aquella autoridad que es protectora o que debe de ser guardián de la protección de estos derechos, el Supremo Tribunal, una autoridad que debe dar el ejemplo en estas cuestiones y lo estamos viviendo, lo están viviendo los compañeros del Supremo, son abogados y les están haciendo esto. ¿Y qué hacen? Lamentablemente es esa cuestión con la que estamos tratando de luchar, ¿no? Que los compañeros vean que la cuestión de que le gratifiquen o no de pronto en forma simbólica no va a salvaguardar lo que les están arrebatando, que no van a tener al final de su jubilación. El problema es de que muchos de los trabajadores se conforman y dicen, bueno, pues es que pues ya me lo están aplicando, ¿ya qué hago? O sea, es una etapa de conformismo de la persona. Y dicen, pero es que es ilegal. Pues sí, pero pues lo hace la autoridad, ¿qué puedo hacer contra ella? Sí, pero definitivamente en este caso no solo es disminuir el aguinaldo, porque ellos por ley o mediante acuerdos con el sindicato mayoritario se han establecido 70 días y ellos lo están rebajando a 50 y hay jurisprudencia y hay cuestiones legales donde dice que si el trabajador demuestra que gana más, la obligación del patrón es pagar lo que gana y no así como ellos lo hacen. Pero aquí lo más grave es esto, ¿no? A raíz de que en el decreto 95 lo que quieren o pretenden hacer es, dicen, bueno, para evitar el ausentismo laboral, tus incapacidades, si tú te enfermas de hepatitis, que es una condición que puede contagiar a muchos compañeros, si tú te presentas con hepatitis es algo grave, pero si tú tienes ese cuadro, te incapacitas por 30 días, al final te descuentan 5 o 6 mil pesos de tu aguinaldo, porque eso no es riesgo de trabajo. ¿Qué sucede con los jefes? ¿O solamente es guillotina para el trabajador? Para el trabajador nada más se aplica. El decreto de austeridad siempre va a ser para el trabajador. El congelamiento de plazas es para el trabajador, no para los amigos, ni para los parientes, ni los familiares de los funcionarios, ni los compadrazgos. Eso está claro. Pues ya llevamos varias reformas y todas son sobre los derechos del trabajador. ¿Hay más todavía? Sí, hay muchas más. Vamos a ir a un corte de estación y vamos a regresar con este tema, que son reformas torancistas que aplastan el derecho de los trabajadores. Síguenos en Facebook como CIDG San Luis o búscanos en Twitter como @CIDG San Luis. Síguenos en Facebook como Producimos sonidos con contenido, idea y estructura. Sabemos que cada segundo al aire es de gran importancia. Por eso trabajamos constantemente haciendo radio que estimula tu mente. El mundo es interesante, el mundo es excitante. Recórrelo, descúbrelo, disfrútalo. Magnética FM. Sonidos Féreo, Sonidos Féreo. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 18:16. La temperatura 29 grados. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la opacidad de la corrupción, somos el turquesa de la honestidad. No somos la oscuridad de los que cobran sin trabajar. Somos el turquesa de los que enseñan en el salón de clase. No somos el gris de la violencia. Somos el turquesa de todos los que piden justicia. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opino? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Que son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no?
Candidatos a diputados del PRI. La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, formó un fideicomiso por 65 millones de pesos para hacerse accionista de un banco de nueva creación al que su gobierno estuvo fondeando con recursos públicos por más de 80,000 millones de pesos. Por ello, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. En el PAN apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado presenta La justicia debe ser para todos, por la genuina defensa del trabajador. Compañero trabajador, si las instancias locales, estatales y nacionales no resuelven tu problema laboral, tienes una alternativa más: la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946. Su objetivo principal son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Si deseas más información, ingresa a nuestro sitio web www.sitge.com o escríbenos a nuestros correos sitge@hotmail.com, sitgecomunicación@gmail.com. Antes de continuar con los otros decretos o acuerdos que se han promulgado en contra de los derechos laborales, yo quiero hacerles una pregunta a los tres. ¿Dónde queda, después de todos estos decretos y este cuchillo hacia los derechos, dónde queda el trabajo digno, el trabajo decente? Quizás debajo de ya no le pudiéramos llamar ni del suelo, ¿verdad? Porque es una burla hacia el trabajador. Sabemos que el trabajador es la clase pues baja a nivel poder contra el gobierno. Si tú quieres acceder a una justicia, pues tienes que invertir, ¿verdad? Afortunadamente hay todavía organismos o sindicatos que pugnan por estos derechos, y el que no tiene o que no pugna por esa defensa. Vuelvo a lo que mencionaba, ¿no? Desafortunadamente muchos de los trabajadores han perdido la esperanza y se han vuelto conformistas. Y tú sabes que cuando te conformas dices tú, pues ya ni modo, ¿qué puedo hacer? Entonces se desmoraliza. Es una falta de ánimo, tal vez, de luchar. Y yo creo que esto nos debe de abrir un poco la conciencia y decir, bueno, soy trabajador, tengo derechos. Claro. Tengo que defender lo que es mío. Y como siempre se los decimos, si tú no lo defiendes, ¿quién te lo va a defender? Claro. Está con nosotros Jaime Ferrer, que es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, especialista en Derecho de Empresa con especialidad en Derecho Privado. Gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué es la invitación? Para ver cómo miran desde otras trincheras lo que está sucediendo con los trabajadores de gobierno del Estado. Gracias, Fanny. Bueno, es muy interesante lo que han comentado en esta mesa y lo que se ha tocado en este punto, ¿no? A mí me gustaría hacer una acotación, porque no solamente quien nos escucha son legos en derecho. Entonces, hay que mencionar aquí que cuando los trabajadores adquieren ciertos derechos, y la Constitución en ese apartado del inciso B del 123 constitucional es muy claro, recuerdo que es el 27, habla de cuando el trabajador ha adquirido ciertos derechos, prerrogativas, actos que le permiten tener un uso o disfrute y goce de derechos mejores, no puede tener un menoscabo
a los mismos que la Constitución les respeta. Yo creo que aquí habrá que hacer una radiografía constitucional de lo que está pasando, ¿no? Un decreto, pongo muy claro las cosas, un decreto no es superior al ordenamiento constitucional. Si vamos más allá, hay tratados internacionales que ahorita ya se estaban tocando en la mesa, que no van más allá de un decreto o un simple acuerdo, ¿no? Creo que se está dejando. Suprema. Sí, exactamente. Creo que se está dejando de observar la pirámide constitucional o la normativa jerárquica de los propios ordenamientos, ¿no? Vuelvo a insistir, decreto y un acuerdo no está por encima de un tratado internacional o propiamente de la Constitución, constituye un retroceso. Ahora, en pro de la justicia o de derechos fundamentales o humanos que se han mencionado, el artículo 1 constitucional es muy claro, ¿no? Y quiero que sepas que hay una facturación electrónica. Explíquenos, por favor. Bueno, en ese caso, a los trabajadores, sobre todo de contratos o de honorarios o prestadores de servicio, actualmente gobierno del Estado, para no tener responsabilidad con ellos, les dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas, te des de alta en el sistema de administración tributario, te registras, pero te registras como prestador de servicios independiente. Y en ese momento, pues hay gente que tenía 10, 12 años por contrato, que también es una ilegalidad que comete gobierno del Estado, y diríamos, pues no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre, ¿verdad? Finalmente tú lo contrataste, gobierno del Estado, la institución lo contrata y durante 12 años lo mantiene así. Ahora, como ya no le es útil, como ya que generó una serie de derechos, como ya no le quiere otorgar una base que lo obliga a la misma ley, pues bueno, voy y me deshago de ti de la manera más sencilla. Vete al sistema de administración tributaria, requiero que me entregues una factura electrónica, pero ya no eres trabajador mío, eres trabajador independiente. Sí, con procedimientos te corto antigüedad, engañosos. Te corto todas tus prestaciones y vuelves a empezar. Con procedimientos engañosos ya han corrido a muchos trabajadores. Por ahí hay el registro de que así es como proceden. Los trabajadores confían, bueno, si les das una indicación, ellos lo hacen, ¿no? ¿Hay más todavía? Dentro de eso de la factura electrónica también, a muchos trabajadores de base o de base confianza los están enviando a que se registren. Volvemos a esa misma situación. No solo eso, sino que ahora hay trabajadores que pues de la noche a la mañana les llega un requerimiento de Hacienda. Oye, pues tienes un adeudo de impuestos. O un trabajador con un nivel 5, vamos a decir, que gana 6,000 pesos a la quincena, y le llega un requerimiento de 50, 60 mil pesos porque no declaró impuestos durante un año, y en ese sentido, pues cuando el retenedor es gobierno del Estado. Y bueno, esos serían algunos ejemplos. Otra de las cosas que tenemos que mencionar o decretos es el de creación de el Instituto Registral y Catastral, que es el registro público de la propiedad, la fusión que se hace de catastro y del registro público de la propiedad en uno solo. Ahí pues nosotros vemos también que cuando se crea este instituto se desconoce a los trabajadores de base confianza, se desconoce la antigüedad de los trabajadores que tienen por contratos y honorarios o como prestadores de servicio y que no tienen un año. O sea, lo señalamos nuevamente. O sea, hay gente que tiene 10, 15 años o hasta más y sigue por contrato. Pero, y dice, no, pues es que los sindicalizados están protegidos. Pues, aparentemente, porque los nuevos, todos los de base, dice, pues ahora dependerán del instituto registral. Ahí se da una serie de problemas, ¿no? Porque y el gobierno actual, bueno, creo que ha actuado con mucha... en contra del trabajador muy fuerte. Con mucha alevosía, pensaría yo, ¿no? Ellos son especialistas, bueno, entiendo que deben de ser especialistas desde el momento en que ocupan una función del Poder Ejecutivo, deben de tener conocimiento del respeto irrestricto de estas normas. Nada más para poder abonar a lo que ustedes refieren. No es porque no lo sepan, es un abuso. Hay dos cosas muy sencillas que el público debe entender. La parte de facturación electrónica que se refiere aquí y el decreto de, la descentralización del registro público con el registro civil o esta fusión, el gobierno está dejando de observar que por más que una persona la sitúes en un parámetro de un trabajador de iniciativa privada, es un trabajador de gobierno del Estado, hace funciones de gobierno del Estado. Sí. O sea, todos estos temas no son solamente de normas secundarias o temas legislativos, son temas de derecho constitucional.
desde un punto de vista se está dejando de observar que las reglas ya estaban dadas desde 1917 ante las reformas de Venustiano Carranza, cuando los trabajadores adquieren este tipo de derechos, ¿no? Por más que sitúes a un trabajador bajo las formas y una contratación de iniciativa privada, están desempeñando funciones de gobierno. Yo creo que todo esto debe de ser llevado a un buen nivel a tribunales colegiados que puedan resolver esta parte. Debe de ser bien impugnado ante un juzgado de distrito para que les pueda favorecer y estos derechos ya adquiridos no constituyan un retroceso. Yo me pregunto siempre, a ver, ¿por qué tienes que pelear por algo que te pertenece, que es tuyo y que es obligatoriedad del Estado dártelo? Abusan de, como comenta el licenciado, del desconocimiento de pues la mayoría de los trabajadores. O sea, son trabajadores, algún porcentaje serán abogados, o sea, tratan de interpretar como si la administración pública se tratara de una empresa. Dicen, no, los organismos descentralizados pertenecen al apartado A. De principio constitucional, ninguna parte de la administración pública pertenece al apartado A. El gobierno del Estado no es sinónimo de una empresa. Desafortunadamente, el licenciado nos dice hay que llevarlo a tribunales. Yo puedo decir, desafortunadamente, se ha llevado y siempre se salen por la tangente. Claro. Dicen, no, es que no hay un acto de aplicación. Bueno, se da el acto de aplicación. No, es que no te está afectando. Porque ellos tienen el poder y finalmente van a solucionar entonces a su favor. Y desafortunadamente los jueces, así lo decimos, están favoreciendo al gobierno. Claro. O sea, al gobierno definitivamente. Y siempre lo hemos dicho y lo manifiesto yo así de manera muy clara y precisa. Sería muy raro que un juez que se alimenta de gobierno muerda la mano del que lo alimenta. Pues bueno. Es una reflexión muy fuerte en la mesa, ¿verdad? No, bueno, es que así es en la realidad. O sea, lo vemos porque hemos intentado por un camino, por otro y no nos resuelven. Lástima que el tiempo se nos termina. Nada más para concluir. Reformas de la ley burocrática que se modificaron para afectar a los trabajadores, las siguen afectando desde el inicio hasta el final de este gobierno. Acuerdo General 95, decreto de extinción de plazas, decreto 399 para tener un salario mínimo, descentralización de catastro, registro civil y registro público de la propiedad, la facturación electrónica, y ha de ver por ahí algo más. Es muy lamentable y es indignante el trato que se le da hoy al trabajador. Esperemos que en el próximo gobierno las cosas les pinten diferente. Les agradezco mucho el haber estado aquí. Gracias al auditorio. Nos vamos a despedir. Gracias. Le agradecemos al público por escucharnos y le recordamos que nos encuentra con el correo electrónico sidge@hotmail.com, Facebook Sidge San Luis, Twitter @Sidge San Luis, en YouTube www.youtube.com, teléfonos de oficina 814-7706, 812-6483 y 812-8331. Teléfonos en cabina 128-83-84. Gracias, Agustín, en los controles. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Muy buenas tardes. Denuncia, defensa, información, orientación. Aquí hablamos de los temas laborales y sindicales con el propósito de que la sociedad aprenda a reconocer sus derechos en el trabajo. Por la genuina defensa del trabajador.